Bien, entonces un saludito para todos. Hoy comenzamos con el libro de Gálatas. Les compartía que aquí hay una consideración o una exigencia o una calificación que Pablo le está haciendo a los Gálatas, y es que ustedes han recibido enseñanzas de mi parte, ¿sí? Y las están olvidando. Y otras personas vienen y les están exigiendo rituales hablando acerca de la salvación. Usted eh, obedece la Torá, viene al Mesías, pero entonces se les está exigiendo un ritual. ¿Okay? Ya, por ejemplo, aquí entrando a Gálatas 4, y vamos a comenzar a leerlo, ¿sí? Antes de leer Gálatas 4 para llegar al 21 hasta el 26, y voy a leer en, en la Reina Valera. Y cuando lleguemos aquí, para entender un poquito más como el diálogo actual, voy a referirme a la traducción del lenguaje actual. Bueno, dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí está hablando de adopción, hay condiciones de adopción. ¿Por qué? Porque hay una adopción de hijos, o sea, hay que conocer la ley de adopción. Y nosotros, pues, en cuanto a la adopción, nos podemos ir y referirnos a la adopción en Génesis 48, ¿ok? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Okay? Clama: Abba, Padre. ¿Qué está sucediendo acá? Que por medio de nuestro Mesías Yeshua, nosotros somos adoptados como hijos, ¿sí? Y en ese momento ya tenemos esa identidad de hijos por medio de nuestro Mesías, y podemos ir delante del Padre y decirle Abba, Padre. Podemos decirle Padre, ¿ok? Ah, aquí Pablo entendía la ley y la profecía. Pablo entendía la ley y la profecía, lo que nosotros podemos encontrar en Ezequiel 47, del 21 al 23. Y eso de Abba Padre, o sea, que ya somos hijos, ya tenemos la adopción, ¿ok? Y lo que sucede es que en el contexto cultural allí en los Gálatas, el César era considerado hijo de Dios, y él ofrecía paz romana, ¿ok? La paz romana. Uh, y el imperio romano, por medio del César, él entregaba las buenas nuevas, ¿ok? Entonces, en ese contexto, por eso Pablo está hablando de que nosotros recibimos la adopción, que ustedes dejen la idolatría, dejen ese contexto, y nosotros ya a través de nuestro Mesías, a través de esa fe en el Mesías, nosotros tenemos un Padre a quien le rendimos realmente hijos, y somos sus hijos, ¿ok? O sea, ya no son ustedes hijos del César ni del imperio, ni reciben buenas nuevas, sino que miremos con el corazón, miremos con nuestros ojos a ese Abba Padre. Entonces,
esa cultura, toda esa cultura allí en los Gálatas eran influenciados por la idolatría, por la mitología, ¿ok? Habían mezclas con, con el Evangelio. Entonces, por eso entra Pablo a hacerle exhortación allí a los Gálatas. Sigamos con la lectura. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio del Mesías. Entonces, aquí se está hablando de esclavos, o sea, allá había un contexto de esclavitud para algunas personas, ¿ok? Ya se está hablando de ser hijo y siendo hijo por medio de quién, de nuestro Mesías Yeshua, de la fe en el Mesías, pues entonces también somos herederos de Dios, como dice el versículo 7. ¿Cuáles son esas herencias? ¿Cuál es esa heredad? Pues las riquezas, la protección, la provisión, todas esas riquezas que Dios eh, promete. ¿Ok? Dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, o sea, se está hablando de falsa adoración, de falsos dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Okay? O sea, les está diciendo, ustedes siendo ya hijos, conociendo al Padre a través del Mesías, ¿por qué quieren ir a esos dioses falsos? Quieren mezclar, por eso les digo que ellos estaban mezclando el Evangelio, ¿con qué? Con idolatría. ¿Ok? Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y muchas personas aquí dicen, esos son los días, los meses, todos los tiempos, mejor dicho, el calendario de Dios. No, aquí no se está refiriendo a ningún calendario de nuestro Padre, ningún calendario bíblico. Aquí no tiene nada que ver ni con el Shabbat, ni con las fiestas, ni con la comida, nada de eso, ¿ok? Entonces, por eso estamos leyendo el contexto, a qué se está refiriendo, ¿ok? Dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, ¿sí ves? Ahí está diciendo todo lo que trabajó y no, todo lo que se les ha enseñado se está perdiendo, ¿sí? Todo lo que les he compartido se está perdiendo. Versículo 2, os ruego hermanos que os hagáis, o sea, que se amolden a mí, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, o sea que él se entregó a ellos que aún estando enfermo, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como a un ángel del Creador, como a Yeshua el Mesías. Ahora, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaron? Ahí les está haciendo ese recuerdo y ese reclamo. Porque les doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Sí? Yo les digo la verdad y entonces me convierto en enemigo. Es lo mismo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que uno dice la verdad y entonces ya los hermanos cristianos ya somos enemigos, ya nos miran a un lado, ya
Ya usted no y no, etcétera. Está sucediendo lo mismo lo que está diciendo Pablo. Entonces, mm, versículo 17. Tienen celo por vosotros. O sea, ¿quiénes tienen celo por vosotros? O sea, los de la ley judía. Pero no para bien, ¿sí? Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, o sea, estoy confundido en cuanto a ustedes. O sea, Pablo les está diciendo, en este momento me siento confundido porque ustedes no valoran mis enseñanzas, no están valorando mis enseñanzas. O sea, ellos buscan obedecer la Torá para salvación, ¿ok? Eso es lo que les está diciendo los que tienen celo por ustedes, o sea, los de la ley judía, ¿ok? Pero yo quiero que tengamos en cuenta que ya nosotros comprendemos que por qué se obedece Torah, porque la Torah ayuda a qué? Ayuda a entender la voluntad de nuestro Mesías. ¿Para qué? Para que haya la bendición. Para eso es la Torah. ¿Ok? Por eso estamos entendiendo nosotros la Torah, para que haya bendición. ¿Por qué? Por medio de nuestro Mesías. Nosotros somos salvos por medio de nuestro Mesías. Ahora, ya llegando acá, entendiendo un poquito el contexto de Gálatas, Pablo hace una alegoría y trae la alegoría acerca de Sara y Agar, ¿okay? Lo que las esposas de Abraham. Y nosotros recordamos muy bien lo que sucedió con Sara y Agar y Abraham. Y lo voy a leer en la versión de la traducción lenguaje actual. ¿Ok? Dice, ustedes los que quieren obedecer la ley, los que quieren obedecer la Torah, díganme una cosa, ¿no han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Dice que él tuvo dos hijos, uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, pero el hijo de su esposa nació gracias a que Dios se lo prometió a Abraham. Estos dos casos pueden servirnos de ejemplo. Las dos mujeres representan dos pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Ese monte representa a la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven como esclavos de la ley. Pero Sara representa, y yo resalté aquí, voy a continuar leyendo en esta versión, ¿okay? Pero Sara representa el nuevo pacto por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. ¿Por qué resaltó al nuevo pacto? En esta versión, por eso hay que tener mucho cuidado con las versiones también. Quise traer esta versión porque uno en la lectura comprende un poquito más por el dialecto, ¿ok? Pero en esta versión aparece, pero Sara representa el nuevo pacto. ¿Y qué sucede acá? Aquí hay un problema, porque en el griego, tú vas incluso aquí a la Reina Valera y aquí no aparece, en el griego no aparece al nuevo pacto, pero Sara representa el nuevo pacto. Entonces, si nosotros lo leemos de esta manera, entonces aquí comienza a haber confusión y mala interpretación. ¿Cuál mala interpretación? Pues que si aparece que Sara representa el nuevo pacto, está diciendo que la Torah está abolida. ¿Okay?
Entonces debemos tener en cuenta eso. En esa versión, y pueden haber en otros, no mire, pero en esa versión aparece esa frase, ¿ok? Dice en el versículo 22 dice que él tuvo dos hijos, uno de ellos era la esclava y el otro con su esposa que era libre, ¿sí? Aquí que uno, ella, esa de esclava, uno de la esclava, esa de la esclava no tiene identidad, esa de la esclava está sin herencia, ¿ok? Sin herencia. Tengamos en cuenta que ninguna religión va a determinar la identidad de nosotros. En nosotros, la única persona que a nosotros nos da identidad, nos determina la identidad, es nuestro Mesías Yeshua, ¿ok? Y quiero que tengamos eso clarito. Ninguna, ni el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en las denominaciones, nada. La identidad la determina nuestro Mesías en nuestra vida. Yo quiero hacer un paréntesis bien grande aquí. No tiene nada que ver con este tema, sin embargo, tiene que ver con doctrinas de otras iglesias cristianas, de las tantas denominaciones que hay en el mundo, principalmente en Corea. Que ahí hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial. Esta iglesia tiene hoy en día 2 millones de miembros repartidos en 2.000 iglesias en 150 países. ¿En qué basa su doctrina o en qué basa sus enseñanzas, su fe? Lógicamente, en las escrituras, solo que para esas personas, todos esos adeptos, Dios es un japonés que se llama Ashan Hong, ¿sí? Y él se autonombró el Mesías, Cristo. Y no solamente en la primera, sino en la segunda venida, o sea, Cristo ya vino, pero resulta que él murió. Ese viejito ya murió, pero dejó esa doctrina establecida. Sin embargo, esta mujer que ustedes ven aquí es la Madre Dios, ¿sí? Y ella vive todavía. ¿De dónde toman todo esto? Ellos toman esta doctrina de la lectura que nosotros tomamos y de la historia de Abraham, ¿ok? Y de otros versículos. Entonces, yo lo hago para que, y ellos son misioneros, ellos se paran por ahí en los centros comerciales y lo llaman y aparecen unos jóvenes simpáticos, muy queridos, muy amables y le dicen, oiga, venga, mire que aquí dice, usted sabía, con lo primero que le entran, ¿no? Usted sabía que así como existe papá y mamá y que así como existe papá y mamá aquí en la tierra, hay padre y madre allá en el cielo. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Entonces cogen y se van. Por eso es importante que nosotros estudiemos. El problema de las doctrinas y las sectas cristianas y todo lo demás es porque nosotros no tenemos esa educación de estudiar y sobre todo de estudiar en el contexto. ¿Okay? Tomamos un versículo, lo volvemos doctrina y de ahí sacamos una denominación. Y eso es lo que sucedió con este personaje, que incluso salió de la iglesia adventista en la década de los 80, lo expulsaron y al año comenzó a trabajar y llenó de todo eso allá en Corea, ¿ok? Entonces, por eso esa iglesia incluso celebra Shabbat, celebra las fiestas, todas las fiestas. ¿Qué más les cuento? Y muy queridos, muy cristianos, ¿ok? Pero mira la doctrina como está. Su confesión es que hay una diosa aquí en la tierra y que este viejito Anshan Hong, pues es el Mesías que ya vino, pero que se volvió a ir, o sea, que vendrá por tercera o cuarta vez, ¿ok?
Y tienen unas instalaciones súper hermosas, muestran, yo le llamo a eso el cazabobos. Le muestran a uno unos videos de los templos, de los seminarios o las escuelas o los institutos bíblicos y le prometen que se lo van a llevar para Corea a estudiar. Y bueno, en fin, aquí ya hay congregaciones de eso. Entonces, de ese versículo, de ese aparte, porque dice que ella es la madre de todos, ¿sí? Y si nosotros seguimos, ahí seguimos leyendo, ¿m? Si nosotros seguimos leyendo, ahí dice, entonces ellos dicen, ay, la madre de todos, entonces allá en el cielo. Y porque dice que hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces ellos dicen que allá está el padre, está la madre, y entonces que así como ahí en el cielo, ahí también así en la tierra. Okay. Y esa es la ancianita que está allá y la veneran y todo lo demás. Esas son las comunidades. Entonces uno dice, wow, ahí está la madre de Dios, la madre diosa con todos los feligreses. Entonces quería hacer ese paréntesis así grande. Entonces seguimos con las dos madres. Vamos a Gálatas 4:21. Bueno, acerca de los dos pactos. Bueno, entonces como les decía, en el contexto de los Gálatas, allí hay creyentes de origen gentil y a ellos les estaba exhortando, les estaba reprendiendo por pensar que la fe no era suficiente para qué, no era suficiente para salvación y que tenía que ir a través de la conversión por medio de qué, por medio de la circuncisión. ¿Para qué? Para merecer la salvación. Entonces, eso en resumidas cuentas era como llegaban los que ya conocían al Mesías Yeshua, los judíos ya tenían en su corazón al Mesías y ellos iban allá y le decían, no, espere, usted tiene, pero para tener salvación tiene que circuncidarse. Okay. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Entonces, hay dos pactos en Gálatas. Gálatas, cuando nosotros leemos Gálatas 3 y 4, para que lo tengamos en cuenta, como les digo, por favor vayan y lean 1, 2, 3 y bueno, hoy estamos leyendo el 4. No es acerca del antiguo pacto versus del nuevo pacto. Gálatas 3 y 4 es acerca del pacto de Abraham versus el pacto de Sinaí. ¿Okay? Mire lo que dice Gálatas 3:17. Lo que quiero decir es esto. La promesa de Dios no puede cambiarla, ni dejarla sin valor. Una ley que Dios dio 430 años después. ¿Okay? Es una promesa que no se puede cambiar. ¿Okay? Gálatas 3:17 es lo que dice. Entonces, como les digo, muchas veces nosotros queremos ¿qué? Nosotros queremos definir los términos de acuerdo a qué? A la teología. Nosotros queremos definir términos de acuerdo a el dogma de, de la religión en donde estamos, de la denominación en donde estamos, ¿sí? O a la denominación donde las personas están entrando. Alguna vez yo estaba hablando con alguien y me dijo, no, lo que sucede es que yo no pienso así. Y estaba tocando yo el tema de un mandamiento. No importa, mandamientos que encontramos en Levítico, así sea las fiestas, el Shabbat o la alimentación. Entonces esa persona me dijo, no, es que yo no pienso así. Es que no es lo que tú pienses, es lo que diga la escritura. Entonces por eso me refiero en este momento a eso. Entonces el libro de Gálatas no se puede leer en el contexto del siglo XXI. Yo no puedo traer todo eso acá, yo tengo que ir al contexto de cultural, de legalidad, de lo que sucede allí, en ese entorno, en esa cultura, en ese imperio. ¿Okay?
en cómo están viviendo ellos allí. Bien, entonces nosotros debemos ir también e indagar en el contexto original. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Por qué? Porque se crea confusión. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de muchos años. Entonces, allí en el primer siglo había algo importante. Se le daba la importancia al culto imperial del primer siglo. Y ya lo toqué. ¿Qué sucedía con el César? ¿Qué era lo que ofrecía el César y cuáles eran sus buenas nuevas? Y segundo, la mesa de, de comunión o de comer, pues, ¿qué era lo que representaba? Vamos en el versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, o sea, nosotros que ya tenemos identidad, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, o sea, ellos que quieren imponer la ley como medio de salvación, es lo que está diciendo. Así también ahora, ¿sí? Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, con esto nosotros entendemos que la salvación es por medio de la ¿qué? De la fe. Que nosotros tenemos identidad, o sea, somos adoptados y que nuestra herencia es la promesa. ¿Okay? Todo eso. ¿Okay? Dice, ok, ya aquí terminamos con este versículo 31. Bien, y yo lo había puesto aquí en la nueva traducción viviente. Ya no hay judío ni gentil. ¿Sí? Ya, ni judío ni gentil. Se está hablando que ya no hay esclavo ni libre. El contexto en ese momento es que habían esclavos. ¿Okay? Había gente libre, había gente judía, había de los esparcidos, o sea, de los gentiles, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua. O sea, ya tenemos identidad, ya tenemos heredad, somos salvos por la fe y ahora que pertenecen, por eso, y ahora que pertenecen, son verdaderos hijos de ¿quién? De Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ese midrash, ¿qué es un midrash? Ese estudio que emplea la hermenéutica rabínica para explicar las sagradas escrituras, pues es un método que crea un gran cuerpo de interpretación de las sagradas escrituras que incluye asociación de palabras, incluye la narración de la historia bíblica, ¿sí? De una manera creativa. También trae cuentos imaginarios, ¿okay? De personajes bíblicos, también parábolas y otras enseñanzas morales. Eso en cuanto a ellos toman un todo de las escrituras, por eso hacen un midrash u otras parábolas, o otras personas lo llaman drash, ¿okay? Entonces, ¿cuál es esa interpretación de Pablo, de Shaul? Sara es la libre, Agar es la esclava. Sara tiene que ver con el pacto abrahámico, Agar con el pacto sinaítico, Sara la Jerusalén celestial, Agar la Jerusalén terrenal. Isaac es el hijo de Abraham, Ismael
también es hijo de Abraham, ¿ok? Pero tengamos en cuenta quién era Agar. Concebido por la promesa y milagrosamente. Ismael fue concebido por medios naturales. Se habla de lo espiritual, o sea, se habla por la fe. Y en cuanto a Agar e Ismael, en lo carnal, en lo físico. Y que la conversión por medio de la fe en Yeshua el Mesías es el Midrash en cuanto a Sara. Y en cuanto a Agar, que la conversión es por medio de un ritual de circuncisión. ¿Ok? Es por medio de un ritual de conversión. Y hablando de conversión, cuando alguien quiere convertirse al judaísmo, desde esa época, pues a ellos se les exigía la circuncisión, y dentro de la circuncisión hay diferentes ritos, hay incluso 3 ritos de circuncisión en la ley judía. Okay, 3 ritos de circuncisión. Incluso estábamos escuchando con mi esposa que hay un rito que nos impactó. Hay un rito de la circuncisión rabínica, la familia que hace la circuncisión a los bebés, pues que ese rabino hace la circuncisión y toma el prepucio y lo escupe. Y eso eso tiene unos nombres, son 3 tipos de ritual dentro de la circuncisión, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Circuncisión y el mikveh, lo que se conoce como, lo que nosotros identificamos como la inmersión o el bautismo, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva y ya dando sentido al Midrash de Pablo, la conversión legal para ser judío se daba bajo la ley y bajo todas esas leyes alágicas. El gentil convertido al judaísmo por medio de la circuncisión es Ismael, representado por Ismael. El gentil convertido por medio de la fe, Isaac. El pacto del Sinaí, Agar. Y el pacto abrahámico, la Nueva Jerusalén, a Sara. ¿Ok? Entonces, es una ilustración, es una alegoría, es una narración para transmitir ¿qué? Para transmitir verdades acerca de una realidad. Eso es una alegoría. En nuestras Biblias aparece como título Alegoría de Sara y de Agar. Entonces, entendiendo esto y esto, para que lo tengamos en cuenta, vamos a hacer una paráfrasis de Gálatas 4, 21 al 26, acerca de las 2 madres, a identificarlo de esa manera. Versículo 21 dice: dime, ¿tú qué quieres hacer? ¿Una conversión legal para ser judío? ¿Sí? Y nosotros en nuestras Biblias, ¿qué aparece? En nuestras Biblias aparece, pero me toca irme muy atrás. ¿Okay? Ustedes, los que quieren obedecer la ley, ¿okay? Entonces, y ustedes se van guiando con las Biblias para poder hacer esa paráfrasis. Dime, ¿tú qué quieres hacer? ¿Una conversión legal para ser judío? ¿Saben lo que en realidad dice la Torá? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno por medio del pacto del Sinaí y el otro por medio del pacto abrahámico. Pero el hijo del pacto del Sinaí nació de acuerdo a la carne, y el hijo del pacto abrahámico fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Esas 2 mujeres son una ilustración, o sea, hablando alegóricamente, son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén, que es igual al monte Sinaí en Arabia,
porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial, o sea, la Jerusalén de arriba. En algunas versiones aparece la Jerusalén de arriba, ¿okay? Que es lo que aparece en las escrituras. Ella es la libre y es nuestra madre. ¿Okay? Por eso con las traducciones aparece de arriba y otras aparecen la Jerusalén celestial. Por eso se lleva la idea de que nosotros vamos para arriba, para el cielo. Pero la escritura a nosotros nos demuestra que nosotros vamos a vivir aquí en la tierra. ¿Ok? Y les recuerdo, cuando dice, ella es la mujer libre y es nuestra madre, ese es el versículo, uno de los versículos en los cuales esa secta cristiana va a ese versículo y dice, ¿sí ves? Ella es la mujer libre, es nuestra madre, o sea que allá arriba hay una madre y la madre ahorita habita aquí entre nosotros y está allá para allá se van. Eso es un paréntesis. Así es como le llegan a la gente en las calles. Bien, Gálatas 4:28, aquí encontramos que está citando Génesis 21:10, en Gálatas 4:28, en Gálatas 4:28-31. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y a Génesis 21:10, ¿qué es lo que dice? Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Pablo está haciendo referencia a eso. Dice la promesa y a eso es lo que se refiere. ¿Ok? En resumen, yo coloqué unos versículos en Romanos. Dice, pero si es por gracia, nosotros tengamos en cuenta que es por fe. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Efesios 2:8-9. Bien, entonces, en resumen, Gálatas y esta parte que leímos de Gálatas no se refiere y no se trata acerca del antiguo pacto o del judaísmo versus el cristianismo. No se trata de eso. Se trata de si los gentiles deben convertirse o no legalmente en judíos para merecer la salvación. Legalmente. Legalmente. Cuando se habla de legalmente es porque se va a un documento. Y recordemos que la circuncisión, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La circuncisión es una señal de pacto. ¿Ok? Es una señal de pacto. Entonces recordemos que la religión, ninguna religión determina nuestra identidad. Es nuestro Mesías Yeshua que a nosotros nos da acceso al Padre, que nos adoptó para que nosotros pudiéramos llamarle, como dicen las Escrituras, Abba Padre. ¿Ok? Abba Padre. Gálatas 5. En Gálatas 5, bueno, hay personas que creen que Pablo estaba en contra del mandamiento. Hay que entender primero Deuteronomio, hay que ir a las Sagradas Escrituras de Deuteronomio, hay que entender lo que sucede en Ezequiel, lo que se llama la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque desde Deuteronomio allí se habla de la circuncisión del corazón, en Ezequiel se habla también de lo mismo. Entonces hay que entender eso. La circuncisión del corazón. Nuestro Padre quiere que nuestro corazón, nuestro Padre quiere que, nuestro Padre quiere nuestra obediencia.
y estar sometidos al mandamiento, pero por amor y por lealtad a nuestro Padre. Y eso es muy, muy distinto, es muy diferente. El amor del primer siglo no se entiende como el amor de hoy en día, del siglo XXI. El amor del primer siglo tiene que ver con lealtad. Ay, es que yo te amo. No, el amor del primer siglo tiene que ver con la lealtad de Dios o la lealtad a una persona que se le ha dado amor o que yo le ofrezco amor, y tiene que ver con una lealtad absoluta. Llegar también a comprender las cosas del primer siglo. Y cuando nosotros llegamos acá, ya entiendo, ya comprendo, ¿ok? El punto principal es acerca de la justificación por la fe. Aquí, el punto principal es la justificación por la fe. O sea, también tenemos que entender acerca de la identidad y de la herencia de los gentiles. Ya lo leímos, herencia e identidad a los gentiles. Y lo que sucede es que el cristiano no entiende, no comprende y no tienen ni identidad ni herencia, porque siempre estamos mirando de un lado para otro, siempre estamos pendientes de la denominación y no comprendemos la identidad a través de nuestro Mesías Yeshua. No se comprende la herencia de lo que Dios nos quiere dar en obediencia. Cuando se habla de ese Israel espiritual, porque nosotros decíamos, y yo lo entendía así, lo entendía así, e incluso lo enseñaba. No, es que nosotros somos el Israel espiritual, pero hoy en día, ya entendiendo que nosotros tenemos una identidad y una herencia, nosotros somos parte de un pueblo. Y eso lo dice la Escritura, somos parte del pueblo de Israel. O sea, yo tengo ya un entendimiento de identidad, una identidad en un pueblo que se llama Israel. Y la herencia, también mal entendida. No, es que mi herencia es allá en el cielo. Yo me voy a ir para el cielo. Allá es mi herencia, ¿no? Cuando ya sabemos, como le digo, nuestra herencia es la tierra de Israel y es aquí donde vamos a morar, ¿ok? Vamos a Gálatas 5, que habla de la circuncisión y la incircuncisión. Un gentil podía pasar por un proceso de conversión para convertirse legalmente. Cuando yo digo legalmente es alágicamente, en judío, o sea, según las leyes alágicas, según las leyes rabínicas en judío. Y una de las maneras es la que yo les compartía ahora. De manera general, hay 3 obras de la ley para convertirse legalmente en judío: la circuncisión, la inmersión y los sacrificios. Entonces, ¿qué dice Gálatas 5 del 1 al 6? Estad pues firmes en la libertad. Por eso dice, estad pues firmes en la libertad con que el Mesías, nuestro Mashiach, nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, de esas leyes rabínicas. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, de nada os aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda, ¿qué? La Torá, toda la Torá. De Cristo os desligasteis, los que por la ley se justifican, de la gracia entonces habéis caído. O sea, estás desechando lo que creyó, y que ahora empieza a creer todo lo que la religión les está haciendo, les está diciendo. Por eso dice, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, otra vez están sujetando a la religión. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo, en nuestro Mesías Yeshua, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces ya entendemos circuncisión, incircuncisión y amor. ¿Ok? ¿Qué es amor? Por la gracia habéis caído. O sea, porque depende de los mandamientos, de todas esas leyes. O sea, están dependiendo de la ley. Ok. Bien, vamos al siguiente.
Romanos 2:25. Aquí en Romanos 2, Pablo, él está afirmando que ese estatus legal a los ojos del hombre no importa, ¿ok? Lo que importa es la condición interior del corazón, o sea, la relación que tiene el hombre con Dios y la obediencia a la Torá. Ya lo vamos a leer. Y recordemos, la salvación es por fe. La Torá se obedece para bendición. O sea, la Torá nos ayuda a dejar lo que es pagano y lo que es inmoral. Y nosotros ya venimos entendiendo acerca de ciertos mandamientos, ¿ok? De ciertos mandamientos. Entonces, como les dije, la circuncisión es una señal de pacto. Y los fariseos lo que querían hacer en ese entonces era imponer sus leyes. Ellos estaban imponiendo sus leyes. ¿Qué nos enseña cuando alguien determina la circuncisión teniendo a nuestro Mesías Yeshua en el corazón? Lo que está diciendo, lo que está enseñando, teniendo en cuenta que la circuncisión es una señal de pacto, es que yo estoy diciendo que estoy entrando en un convenio bilateral. Estoy entrando en un convenio bilateral con nuestro Creador para su obediencia, para su lealtad total. ¿Ok? Entonces dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión, porque está cumpliendo requisitos. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, guarda la Torá, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, o sea, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Primera de Corintios 7 dice, ser legalmente judío, aquí en Primera de Corintios y en Romanos, ser legalmente judío o no ser legalmente judío, no era lo importante, ¿ok? Lo importante es ¿qué? Es guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Okay? La circuncisión y la incircuncisión no es un mandamiento. La circuncisión es una señal de pacto. ¿Okay? Y como les digo, los fariseos creyentes en Yeshua estaban exigiendo, ellos traían, con la fe en el Mesías, estaban trayendo legalismo, estaban trayendo religiosidad y se la querían imponer a los que no sabían nada, a los gálatas, a todos esos gentiles, ¿ok? No sabían nada de nada. ¿Ven? Bueno, ahora teniendo en cuenta circuncisión, y eso lo coloqué aquí en minúscula, pequeñito, para que podamos comprender esta paráfrasis de Romanos 2, 25 al 29. Pues ciertamente ser legalmente judío es de valor si tú practicas la Torá, pero si eres transgresor de la Torá, no se considerará su estatus legal judío como la de uno legalmente gentil. Por tanto, si el hombre legalmente gentil cumple los requisitos de la Torá, no se juzgará su estatus legal gentil como estatus legal judío.
Y si el que es físicamente gentil, legal, guarda la Torá, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la Torá y eres legalmente judío, eres transgresor de la Torá, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni el estatus judío es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y el estatus judío es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, y su alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? Bien. Para terminar, en Gálatas 5:1 al 6, lo que leímos acerca de la circuncisión, pues los creyentes de origen gentil ya son aceptados en el reino de Dios. ¿Por qué? Por su fe en nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Entonces, mirar hacia la conversión para ser legalmente judío o realizar o efectuar cualquier tipo de observancia de la Torá como un medio para obtener la salvación, pues entonces es asumir un peso, es asumir un yugo de esclavitud. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, hay unos términos que de pronto hemos escuchado y de pronto van a continuar escuchando, y es aliyá. Aliyá literalmente significa subir. Y en el judaísmo se entiende como la migración, o sea, migrar a la tierra de Israel, pero haciendo aliyá, o sea, convirtiéndose al judaísmo. ¿Ok? Ser llamado también, aliyá es también es una práctica de que yo voy a leer una porción de la escritura, del rollo de la Torá, para, para, para explicar o para simplemente para la lectura que se hace en las reuniones o anteriormente o hoy en día en las sinagogas. ¿Ok? Y en los días del templo, así era llamado también hacer aliyá, era también llamado ese peregrinaje que era cuando se debía ir por mandamiento o por ordenanza, subir hacia Jerusalén. Eso es hacer aliyá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿qué es aliyá? Bien, amada familia, hasta aquí la enseñanza.